el tema principal de la charla de hoy, es hablaremos de la presión, del concepto de la presión, de la parte de la táctica, técnica y demás de lo que es la presión, pero nos vamos a centrar en el comportamiento técnico y táctico de los delanteros durante las presiones, ¿ok? Vale, pues nada más, empezamos y bueno, y espero que disfrutéis. Y por supuesto, abierto a todo tipo de debate, crítica constructiva, por supuesto, preguntas y demás, pero eso, como ya ha explicado Javi, lo dejamos para la parte final. Bien, lo primero de todo, y siguiendo el esquema general de este tipo de charlas, vamos a ver un primer vídeo, ¿vale? Un vídeo presentación, en este caso también de uno de los últimos torneos internacionales top, que son por los Juegos Olímpicos, ¿vale? Y antes de empezar con todo el bloque conceptual, vamos a ver el vídeo, nos posicionamos exactamente de qué vamos a hablar, con imágenes, que al final es lo más descriptivo, ¿no? Vamos allá. Ahí está. Un momento que quitamos el sonido. Bueno, disfrutemos un poquito el vídeo. La verdad que este tipo de vídeos que siempre pongo al inicio de mis charlas siempre tienen, bueno, música, una plataforma de sonido un poquito así motivante. En este caso no lo podemos hacer porque es un poco complicado y podríamos tener algún problema de conexión, pero bueno, ahí está, ¿no? Al final son situaciones de presión, del máximo nivel, de hockey internacional, del mayor evento internacional y el mayor rendimiento deportivo que se puede ver en el mundo del hockey, que son los Juegos Olímpicos, ¿vale? Y bueno, de diferentes situaciones, fijaros sobre todo en los comportamientos de los delanteros a la hora de la presión, que es de lo que vamos a hablar, porque muchas cosas luego las iremos tratando durante la sesión, la aproximación, canalizaciones, orientaciones, bueno, las estructuras, todo lo que vais viendo por aquí, ¿no? Las diferentes maneras de presionar, en medio campo, tres cuartos, bueno, todos son conceptos que a todos os suenan, pero hoy vamos a intentar contextualizar y darle mostrar un modelo, ¿no? de cómo hemos trabajado nosotros en el pasado, en este caso el staff del Polo, todos estos conceptos, ¿ok? Vale, bueno, diferentes situaciones, nada, quedan 10 segunditos, vemos una última y listo, y ya empezamos. Pues venga. Vale, pues venga, la presión. Lo primero que siempre hacemos, es presentar un bloque conceptual, ¿no? Un poco para contextualizar de qué es de lo que vamos a hablar, cuáles son los puntos fuertes de estas cuestiones, de esta charla, ¿vale? Y en qué nos vamos a centrar, ¿no? Entonces, lo más importante, bueno, aquí tenemos una serie de definiciones, las podéis leer, no voy a tratar en todas, y al final yo me quedaría sobre todo con los conceptos, ¿no? Con los conceptos con los que están relacionados la presión, ¿no? Por supuesto, podemos ir de más general a más específico, desde los significados que nos propone los diccionarios, en este caso de la Real Academia Española, acción de apretar, comprimir, acosos continuados, etcétera. Otras definiciones que en este caso pues nos la hemos inventado nosotros, o inventado no, la hemos creado, ¿no? Y además este punto de otras definiciones sí es interesante porque ya nos puede dar una imagen, bueno, nos puede orientar hacia los objetivos de la presión, ¿no? Es decir, intención de recuperar la bola en una zona próxima a la portería rival, intención de recuperar la bola tan rápido como sea posible independientemente de la zona, intención de generar el mayor número de problemas en la construcción. Bueno, al final
hay cada modelo, cada sistema, cada staff, cada entrenador, pues puede determinar qué es la presión para él mismo. O sea, en esto no hay una... Yo sabéis que en este sentido soy súper amplio y no me gusta determinar qué es sí, qué es no. Al final hay que estar abierto a un montón de opiniones, de posibilidades y demás. Pero sí que está claro, ¿no?, que al final cuando hablamos de presión hay una serie de conceptos que seguramente todos estáis de acuerdo con ellos, que es el concepto de agresividad. Recordad que estamos tratando sobre todo el comportamiento de los delanteros, o más que de los delanteros, la primera línea de presión, ¿vale? La agresividad, la intensidad, la intención de recuperar la bola, la intención de cerrar espacios y otro tipo de conceptos que seguramente al final de la charla pueden aparecer, ¿vale? Como vimos en el vídeo, pues hay muchos ejemplos de estas cuestiones y demás. Bien, esta parte no deja de ser buscar una definición, contextualizar lo que es la presión e iniciarnos en la charla, ¿no? El tema. Perdón. Seguimos. Igual que hicimos en la semana pasada, hablábamos de cuáles eran los elementos de un duelo individual, o hablábamos de lo que eran los componentes de un duelo individual. Vamos a hablar hoy de lo que, en un primer momento, de lo que consideramos y todo lo que relaciona a la presión. Al final, cuando hablamos de un concepto tan amplio como la presión, no podemos abarcarlo como sí, hay que abarcarlo como un todo, pero dentro de ese todo hay una serie de elementos, ¿no?, que lo complementan y que determinan un montón de factores que hay que analizar. Y además, normalmente, cuando hablamos del concepto de presión, todos esos factores están relacionados y no se pueden obviar. No puedes pensar una presión solo quitando uno de estos elementos o pensar en solo un elemento. Al final, la presión es un todo que engloba pues una serie de elementos. En este caso, estas son las cuestiones que nosotros consideramos, ¿no? Empezamos aquí en el componente físico. Está claro que el componente de presión, el concepto de presión, el concepto táctico de presión, tiene un amplio contenido físico, ¿vale? Por supuesto, también tiene un componente técnico, técnicas que vamos a desarrollar. Esto lo vimos muy claramente la semana pasada en los duelos individuales. Es verdad que no tratamos estos duelos en esta fase o en esta parte del campo que vamos a tratar hoy, por eso esta ponencia yo creo que es interesante y complementaria. Por supuesto, el componente táctico es una de las cuestiones más elementales, ¿no?, de la presión. Ya veremos cómo vamos a hablar de diferentes presiones en función, sobre todo, de cuestiones tácticas, de sistemas tácticos, de estrategias, bueno, todo este tipo de cuestiones. Tiene también un componente psicológico importante, tanto positivo como negativo, ¿vale? Tanto positivo como negativo, pero no lo podemos obviar, o sea, tenemos que mantenerlo. O sea, el componente psicológico, los jugadores tienen que estar preparados para el desarrollo de la presión, ¿vale?, de cómo ejercer, de conseguir el éxito, no solo desde el punto de vista del rendimiento, de la performance, ¿no?, sino también del componente psicológico, ¿no? Y por supuesto, aunque no es el centro de la presión de hoy, cómo la presión ejerce un componente psicológico sobre el equipo rival, ¿no? ¿Vale? Aquí otros tres aspectos que hay que tener muy en cuenta, que son los comportamientos específicos. Y en rojo, destacado, ¿vale?, son los comportamientos específicos de delanteros, que es de lo que vamos a tratar, ¿vale? Comportamientos específicos de los medios, comportamientos específicos de las defensas y otras cuestiones que, por supuesto, y además me encantaría que vosotros pues ampliaseis, ¿no? Porque estas cosas, cuanto más compartamos conocimiento, pues es beneficioso para todos. Con lo cual, habéis visto una cantidad de elementos que componen el concepto de presión, y nosotros solo vamos a tratar uno de ellos. O sea, por supuesto, sí que vamos a hacer referencia al resto de componentes, pero nos vamos a centrar en este aspecto. Muy bien. Iba a decir si alguna duda, pero evidentemente no podemos debatir, es una pena. Bueno, sigamos.
Clasificaciones, ¿vale? Como veis, estamos en la fase conceptual o la parte de darle contexto a la charla. Bueno, cuando analizas las clasificaciones o intentas hablar de la presión, pues nos vamos a encontrar infinidad de maneras de dar nombre, de una nomenclatura adecuada a los conceptos de presión, ¿vale? Aquí os voy a presentar tres ejemplos, ¿ok? Uno es, por supuesto, todos estáis familiarizados con ello, que es en función de la posición inicial, pero en este caso de la primera línea defensiva o de los delanteros, como queráis. A mí me gusta más hablar de la primera línea defensiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, luego lo veremos también, ¿no? No solo son los delanteros los que están en la primera línea, ¿vale? Entonces, pero bueno, son presiones, pues una clasificación clásica, ¿no? Podemos hablar de la full press, presiones en tres cuartos, medio campo, bueno, otro tipo de cuestiones. Sobre la full press, además, podríamos decir el full press en esquina, bueno, como ya sabéis, ¿no? O sea, cada uno contextualiza esto en función de sus necesidades, su manera de entender el deporte o esta parte del hockey, bueno, estas cosas. Otra clasificación que podríamos analizar, ver o estudiar o como mínimo nombrar, bueno, pues en función de la conducta táctica, ¿vale? O sea, qué estamos haciendo o qué vamos a hacer o cómo solucionamos nuestra presión, cuál es el comportamiento táctico general o más que general, específico, sí, no tiene nada que ver, específico de la presión, ¿no? Es decir, pues a lo mejor nuestra presión queremos como comportamiento táctico específico es el corte, si ya creo que todos entendemos lo que queremos decir con el corte y demás. Lo más importante es que en este sentido lo entienda el equipo con el que estamos trabajando. O sea, esto es muy importante a la hora de transmitir conocimientos, desarrollos o planteamientos. Si hay jugadores que no entienden qué es un corte, pues evidentemente tú no puedes plantear este tipo de clasificación, ¿no? Pero bueno, ciegas o presa australiana, que es un tipo de presión táctica, bueno, que si queréis la vemos. Bueno, es la segunda clasificación. Vale. Todo esto para llegar a esta clasificación que tengo un poco destacada, ¿no? En otro color. Este tipo de clasificación, que a día de hoy yo creo que también os suena o estáis familiarizados, desde nuestro punto de vista, lo digo, sí que ahora voy a hablar un poco de la experiencia de esta última etapa en mi último periodo como entrenador con el Real Club de Polo y demás, con el staff, y fuimos evolucionando año tras año, más que año tras año, media temporada tras media temporada, ¿no? Porque cada media temporada hacíamos modificaciones y demás. Pero sí que llegamos a un consenso entre todos, ¿no? Incluso con los jugadores, de evitar todo este tipo de clasificaciones porque nos generaba mucha confusión y nos centramos en la clasificación de la presión cuando analizábamos las charlas, presentábamos los planteamientos de partido y analizábamos estas fases. Teníamos este tipo de nomenclatura o de clasificación, ¿vale? Presiones en las que las analizábamos o las clasificábamos en función del número de delanteros entre comillas. Ya hemos dicho que yo creo que es más correcto decir jugadores en primera línea que ejecutan la presión, ¿vale? En este caso, pues una primera presión o un primer tipo era el 4-4 o 3-3, ¿vale? Ahora hablaremos, solo voy a nombrar, no voy a hacer la descripción porque luego vamos a hablar un montón de cada una de ellas, ¿no? Otro tipo, el segundo tipo, ¿vale? Sería el 3-4, ¿vale? 3-4, 3-4. Por supuesto, en función del número de delanteros contra el número de defensores. O el número de jugadores en primera línea de ataque contra el número de defensores de primera línea defensiva, ¿vale? El 2-3 y el 1-2, ¿vale? Bien, esto os digo que fue súper positivo porque al final evitamos confusiones, que los jugadores facilitábamos las estructuras espaciales de la presión, sobre todo con jugadores
jóvenes o que iban entrando en la dinámica del primer equipo, que venían de, ¿vale? O jugadores, pues bueno, que venían de otros equipos, y esto nos favorecía un montón a la hora de que todo el conjunto del equipo entendiese, desde el staff hasta el último jugador implicado, entendiese todo este concepto, ¿no? Por supuesto, ahora hay que ver cuál es y cuáles son los comportamientos, las cuestiones específicas de cada una y demás, pero yo soy muy, en este caso, aconsejo que todas estas cuestiones de nomenclatura y demás tengamos mucho cuidado, porque puede llegar a generar confusión en el equipo y faltas de entendimiento, de saber qué es lo que hay que hacer en cada situación. Y si somos claros, yo propongo esta clasificación, pero cada uno puede proponer la suya, siempre y cuando esté contextualizada, que siga una serie de patrones y demás, y que se entienda, ¿no? Y al final ese es el objetivo fundamental de un modelo, en este caso, pues de presión. ¿Ok? ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Vale? Y ahora vamos ya a centrarnos en las cuestiones propias de los delanteros. Y ahora los que estuvisteis en la sesión de la semana anterior, pues os van a sonar un montón de conceptos que están relacionados con los duelos o con las defensas individuales y demás, porque al final, si hacemos un desglose general y un desglose que vaya de una parte global a una parte más específica, al final las presiones no dejan de ser un conjunto de duelos individuales, ¿no? Y bueno, y al final entonces todos estos conceptos técnico-tácticos de los delanteros hay que analizarlos. Desde nuestro punto de vista creemos que estos comportamientos o estos aspectos pues pueden ser, uno, la aproximación, el tiempo de ejecución, la gestualidad, canalización, orientación y demás, y por supuesto yo siempre me reservo este apartado, ¿no? El de otros. ¿Por qué? Porque, ya os lo digo, o sea, cada uno puede tener una aportación diferente, pero y además totalmente válida, ¿vale? Entonces siempre es bueno pues dejar abierto esta vía, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con estos cuatro, si luego al final aparece alguno más, pues buenísimo, ¿no? Y lo comentamos, ¿vale? Y bueno, son cuestiones que ya habíamos... no sé qué pasa aquí ahora, ¿qué es esto? Vale. Son cuestiones que ya habíamos hablado en la semana anterior, ¿no? Vamos a hacer ahora lo que sí que vamos a hacer como el mismo tipo de estructura de sesión de la otra charla, pues un vídeo, lo vemos, analizamos cada concepto, paramos. Por cierto, se me olvidó comentar, vosotros, algunos de vosotros me habéis enviado mensajes en el sentido de que algunos vídeos os fallaba, además, otros todo lo contrario. Yo lo que hemos hecho es hacer una serie de consultas y sí que os recomendaría pues desactivar cualquier tipo de dispositivo que tengáis conectado con la Wi-Fi, y para evitar, bueno, alguna pequeña interferencia y demás, y esto puede repercutir a lo mejor en la reproducción del vídeo. Es quizá en el único momento donde vais a tener alguna serie de problemas. Pero para evitar eso, pues ya sabéis, vamos a ir repitiendo el vídeo poco a poco y demás. Bueno, quedaros con estos conceptos: aproximación, tiempo de ejecución, gestualidad, canalización, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora en este vídeo. Perdón. Vale, lo primero lo vemos, como siempre, aquí tenéis una pequeña ayuda, una guía de lo que estamos hablando. Primero vemos dos ejemplos de la aproximación de la trayectoria de desplazamiento, ¿vale? El vídeo está, las imágenes están, yo creo que están bastante claras con las ayudas que este programa que utilizamos pues nos permite, ¿vale? Ahora, el timing, ahora las dos imágenes que vienen son cuestiones sobre el timing, ¿no? De cuándo realizar y cómo realizar la presión. ¿Ok? ¿Vale? Otra, fijaros en esta, luego la vamos a ver analizándolo poco a poco, cómo el jugador, en este caso pakistaní, por esa velocidad de aproximación demasiado alta, no puede
rectificar y mirar todas las opciones que le quedan abiertas ahora para el jugador alemán, ¿vale? La gestualidad, que para mí es una cosa clave, sobre todo en situaciones de presión, ¿vale? Fijaros en el jugador australiano que estaba marcado, que inicia ya la gestualidad desde antes de estar la estructura espacial determinada, y ahora el contraste, pues en este caso, bueno, evitemos, bueno, no pasa nada. En este caso vemos este jugador que su gestualidad pues es nula, y esto desde mi punto de vista creo que es un factor determinante, no sé si determinante, pero sí que ayuda para el éxito de las presiones, ¿no? Desde mi punto de vista este tema de la gestualidad es importante, ¿vale? Bueno, vamos a verlo ahora sí, ya parando y tratando los conceptos, analizándolos, bueno, de manera específica, ¿no? Bien, el primer concepto que habíamos hablado era el de la aproximación, ¿vale? En función, evidentemente, no vamos a hablar ahora en esta parte de las cuestiones tácticas, ¿eh? Evitemos cuestiones tácticas, pero sí el comportamiento individual del delantero. Bien, la trayectoria del delantero, lo importante de la trayectoria del desplazamiento puede marcar el éxito o el fracaso de toda una presión, ¿ok? En este caso, vemos que el desplazamiento es en curva, hace una pequeña curva, y una cuestión que podemos decir, no, esto genera éxito, o podemos determinar que es una situación exitosa. Para mí es todo lo contrario, ¿vale? Hay que saber en todo momento cuál es la trayectoria de desplazamiento a utilizar para favorecer la presión, para llegar al punto determinado que queremos conseguir y demás. En este caso, el jugador argentino utiliza esa trayectoria en curva, y esto lo que va a generar es una ampliación de espacio o apertura de espacio para Pepe Remedunen, que hace una diagonal y demás. Fijaros ahora la diferencia entre estas dos trayectorias de desplazamiento de los jugadores holandeses, y además de dos de ellos, ¿no? Porque son totalmente diferentes. Fijaros, el delantero centro, que creo que es, bueno, da igual, quien sea, y el otro extremo. Vamos a verlo, y además y lo podemos relacionar con comportamientos tácticos, ¿no? Y el por qué, yo creo que está bastante claro, ¿vale? A ver. Ay, perdón. Venga. Bien, aquí se trata de una defensa zonal, ¿vale? En la que, bueno, en esta defensa zonal, desde mi punto de vista, Holanda lo que busca son que el equipo contrario, que creo que es Alemania, juegue con los jugadores de interiores, con los pivotes en este caso, y evidentemente esta trayectoria debe ser lineal, ¿vale? Con la velocidad adecuada, ¿vale? Y esta trayectoria, en este caso, es al contrario, debe ser en curva, no sé si es el concepto más adecuado decir en curva, pero bueno, coloquialmente entre todos nos entendemos. ¿Para qué? Para evitar, pues evidentemente, el juego exterior y provocar este paso hacia adentro. Bien, estas cosas que parecen simples y que parecen obvias, pues muchísimas veces no se producen y generan errores claves en la presión, y se solucionan, y el equipo contrario soluciona con situaciones de pase a zonas débiles de nuestra, en este caso, estructura defensiva, y se nos generan muchísimos problemas, ¿no? Lo vemos ahí como orienta hacia adentro, y ahí está, ¿no? Esas situaciones. Bueno, hemos visto entonces el primer comportamiento, por qué y algunos ejemplos. Vamos a ver ahora el timing. Lo primero es, ¿qué queremos hablar? ¿Qué estamos hablando cuando tratamos el tema del timing? Sobre todo la sincronización entre la velocidad y el tiempo de desplazamiento. Velocidad y tiempo de desplazamiento. Fijaros en esta jugada, ¿vale? El jugador australiano, la agresividad y la velocidad de inicio en su carrera, y cómo poco a poco va reduciendo la carrera para aislar o conseguir el objetivo determinado en este caso, pues consideramos que es llevar al equipo contrario a la zona exterior, ¿vale? Vamos a ver el contraste ahora con el comportamiento del delantero centro pakistaní, ¿vale? Que no controla ese timing, ¿no? No controla sobre todo la velocidad de ejecución de su carrera, ¿no? Que era algo
que teníamos muy, 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 muy en cuenta cuando hablábamos de los duelos individuales. Al final no deja de ser un duelo individual, ¿no? Venga, vamos a ver. Ahí inicia su carrera, ¿vale? En un tiempo determinado, y ahora hace una aceleración demasiado grande que le impide volver a una situación adecuada, no le da tiempo, y eso permite al jugador alemán pues tener un montón de soluciones, como hemos visto ahí. Elige una, pero podría haber elegido 4 o 5 más, ¿no? Claro, al final, si le das a un jugador de este nivel 4 o 5 soluciones, pues evidentemente es un problema grave. Y ahora la gestualidad, aunque yo creo que la gestualidad que ha sido muy clave y muy descriptivo, la imagen es clara, pero fijaros, son comportamientos. Al final, a veces hasta son comportamientos culturales o a veces, no sé si esto es adecuado decirlo, pero a veces hasta los jugadores tienen ese punto de vergüenza, ¿no? En realizar una acción como esta, que a veces parece, puede llegar a parecer hasta ridícula en algunos casos, pero son efectivas. O sea, yo tengo una anécdota ahora que me acuerdo de la última temporada. Nuestro delantero centro, en este caso era más Reine, empezó a hacer gestualidades demasiado exageradas y el árbitro por el partido como amenazándolo con una tarjeta verde, ¿no? Al final, pero fijaros, o sea, yo creo que son cuestiones necesarias. Luego, si queréis, debatimos sobre estas cuestiones, pero determinan un comportamiento o vamos a decirle, un problema añadido al jugador con bola, ¿no? O sea, y ahora el contraste, ¿vale? En este caso, pues con un compañero nuestro, ¿vale? Pero claro, al final, esta situación y esta estructura un poco pasiva, pues ¿qué genera? Pues a Pedrito, pues en este caso, pues la incertidumbre que le están generando es mínima. ¿Y qué es determinante a la hora de tener éxito en la presión? Evidentemente no, pero que es un factor más que nos va a determinar éxito o generar tensión, incertidumbre sobre el rival, por supuesto. Y todas estas cuestiones que añadamos a nuestra presión son válidas, ¿vale? Sobre este tema, si queréis hablamos al final y demás, pero yo creo que posiblemente todos estemos de acuerdo. Muy bien. Carlos, pregunta Sí. Fabrica si puedes repetir la presión de Pakistán. Si por favor la puedes repetir un segundo. Sí, sí puedo. A ver. Espera, que ahora no sé qué ha pasado. Ahí está. A ver, lo que pasa es que tengo que encontrarla por aquí. Esto es un... Ahí está. Vale, la vemos. La dejo, porque exactamente no me imagino que lo que quiera lo hablamos al final, pero porque si no se nos va a parar demasiado el que lo vea y que decida luego lo que preguntar. La pongo otra vez y listo, ya lo dejamos. Ahí fijaros que esa velocidad, ese punto, que al final es el trabajo físico también, trabajo de fuerza, tren inferior, no le permite volver con el tiempo adecuado. Bueno, seguimos entonces. ¿Vale? Una vez analizado ya, entonces, no es todo lo que es el bloque conceptual, que es la primera parte un poco de la ponencia, ¿vale? Vamos a hablar, hacemos un rápido resumen, hemos visto el concepto, hemos visto los elementos, hemos visto las clasificaciones y hemos visto los comportamientos propios, ¿no? Los comportamientos, como aquí, los comportamientos propios o específicos de los delanteros de manera individual. Bueno, y ahora vamos a hacer ya el análisis un poco más global, y ahora sí que yo creo que esto es lo que más nos gusta a todos, ¿no? El analizar las presiones y demás. Bien, vale. A la hora de hacer este tipo de análisis, bueno, pues pensamos que era adecuado entre todos, bueno, entre los que estamos organizando este tipo de charlas, que fuese un caso real, ¿no? Entonces, para analizar un caso real, a mí, evidentemente, lo más cómodo era trasladarme a esta situación.
del polo del 2012 hasta el 19, bueno, en la etapa en la que estuvimos responsables del primer equipo, ¿vale? Y explicaros un poco el porqué, ¿no?, de este tipo de presiones, el porqué de este tipo de presiones, el 4-4, 3-3, 2-3, 1-2, ¿vale? ¿Por qué hicimos esto? Y desarrollar la clasificación y darle respuesta a través de estos 4 puntos, ¿okay? La descripción táctica de cada una, cuándo realizar y por qué realizarla, cuáles son los puntos débiles que considerábamos de cada presión, de la presión en sí, y también los puntos fuertes, las claves, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir una a una, desarrollamos esta parte que vemos aquí, damos respuesta a estas situaciones, a estas cuestiones, y luego vemos el vídeo y lo analizamos, ya iremos un poquito más despacio y demás, ¿vale? Pues la primera, bueno, es en este caso presiones con 4-4, 3-3, en función del número de defensores, está claro. Y bueno, esta es una presión que desde mi punto de vista, pues a nosotros nos encantaba realizar y en su momento pues generó, hace ya en las primeras temporadas, pues un shock para muchos equipos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la descripción gráfica de esto ahora mismo. A todo el mundo suena, estáis analizados y seguramente en casi todos los equipos lo desarrolláis, pero os digo, en el 2012-13 esto no se ejecutaba, ¿vale? Y no es que nosotros nos inventáramos la presión como si fuéramos seres iluminados. No, al final todas estas cuestiones fueron desarrollándose para buscar soluciones alternativas a problemas que nos íbamos encontrando, ¿no? Entonces, nosotros partíamos de una serie de presiones y terminábamos en determinadas situaciones ejecutando de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, por ir buscando, analizando situaciones, dando respuesta, bueno, y tomar riesgos, bueno, pues un montón de cuestiones que fuimos viendo a lo largo de un periodo tan largo de tiempo, ¿no? Bien, el objetivo de esta presión está claro, ¿no?, que es la recuperación inmediata, ¿no? Y lo primero ya no es tanto orientar hacia un espacio y demás, sino que impedir conductas de pase. Lo fundamental es que no haya conexión de pases, ¿vale? ¿Cuándo se realiza? Bueno, está claro que uno de los momentos que yo aconsejo su utilización es cuando estás en situaciones de superioridad. ¿Por qué? Porque encima vas a tener un hombre más y esto te va a permitir evitar ese riesgo que se dan justo en esta descripción gráfica, ¿eh? Luego veremos en el vídeo un ejemplo con o sin libre, con superioridad o sin inferioridad, ¿vale? O también momentos claves en función del resultado. O sea, una necesidad de recuperar. Por supuesto, hay otros momentos, pero yo creo que estos eran los momentos más importantes y cuando más lo realizábamos. Evidentemente tiene una serie de debilidades esta presión, y es que es una situación de máximo riesgo. Un error, pues imaginaros todo lo que puede suceder, ¿no? También hay otra cuestión que es una presión que parece muy sencilla de realizar, pero todo lo contrario, es muy, muy, muy compleja. No compleja de entender, sino compleja de ejecutar, porque hay un tiempo mínimo para organizar la estructura. Y en función de cómo termine la situación, pues evidentemente el saque de fondo, dónde estén nuestros jugadores, es más o menos complejo llegar a esta estructura, sobre todo a esta estructura inicial. Si ya esta es difícil, ¿vale?, no os digo el ser capaces de comunicar entre todos los jugadores dónde está el hombre libre, dónde está la responsabilidad individual, porque como veis, esto no deja de ser un hombre a hombre a todo el campo. Hombre a hombre a todo el campo, ¿vale? ¿A qué digo alta necesidad de comunicación entre los jugadores? Y las claves, por supuesto, una es la de diferenciar cuando estamos con hombre libre o sin hombre libre, ¿vale? Y el balance, y esto además, pues os digo que fue la evolución de este tipo de presión durante estos años, que fue el balance entre la defensa individual, como sería esta, y el cierre de espacios. Al final, tú cuando empezamos a plantear este tipo de presión, pues evidentemente teníamos un montón de éxito. Pero al final los staffs contrarios buscan soluciones
¿Y qué hacían? Pues, pues desde colocar jugadores en una zona, jugar con mucha amplitud, ¿vale? ¿Qué generaba entonces? Bueno, que perdiéramos la opción de cerrar espacios interiores y nos ganaban por dentro. Entonces, al final había que buscar un balance y terminamos con, no tanto siguiendo esta misma estructura, pero no tanto una estructura tan individual y sí más con un concepto zonal. Vamos a hacer una cuestión mixta, ¿no? entre ambas cuestiones, sin perder la situación de marca individual, pero a la vez intentando cerrar espacios interiores. Por otro lado, también y desde el punto de vista reglamentario, los últimos años fue muy beneficioso la regla del flick. ¿Vale? Evidentemente, cuando tú estás en esta situación y tienes marcado 100% la defensa individual en las zonas, pues, en los jugadores defensores o mediocampistas y demás, y lo tienes, está muy claro y muy identificado, cualquier flick al final termina, si el árbitro entiende la situación, que no es fácil, por otro lado, ya sabéis toda la confusión que genera esta regla, normalmente vas a ganar, no como una recuperación directa, pero sí como una infracción. Con lo cual, bueno, es otra forma de solucionar esta presión. Bueno, vamos a verlo ahora con vídeo, que al final es lo que más gusta y lo que más interesa. Vale, primero pongo el vídeo completo y luego ya nos paramos, ¿ok? ¿Vale? Vemos ahí, estos son partidos de HL, he intentado buscar partidos un poco, bueno, importantes en este sentido para que veáis que las presiones se realizaban en todo momento, ¿vale? Partido de liga, ¿vale? HL otra vez, aquí con libre, esto luego lo veremos, tranquilos, y analizaremos este tipo de situaciones. Y esta es la otra, ¿no? En la que vamos a analizar con grafismo y demás. Vale, pues venga, vamos al análisis. Vamos ya en las situaciones ya que están trabajadas. Vale, hoy está fallando un poquito el vídeo. Bueno, vale, vamos a ver, vamos a empezar desde un poquito más atrás porque es importante analizar todos los componentes que habíamos hablado antes. Bien, vale, situación como tenemos aquí, 4-4 con hombre libre. Bien, lo primero es analizar, la pregunta es, ¿cómo hay 4? ¿Qué juegas con 4 delanteros? No, evidentemente no. La manera más sencilla de trabajar y de formar esta estructura es que un mediocampista suba a la primera línea, vamos a decir, se transforme como delantero o como queráis llamarle, ¿no? Es decir, al final formar una primera línea defensiva con cuatro delanteros, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver el gráfico. Vale, este ya es el primer problema, porque normalmente tú puedes decir, bueno, vale, que un medio suba, tal. Sí. Os aseguro que la confusión de este tipo de situaciones que genera el estrés a los jugadores, no solo a los jugadores, en este caso, con bola, sino a los jugadores sin bola, en este caso a los defensores, en este caso a los jugadores del polo, en esta imagen. El estrés que genera la estructura, formar rápido la estructura, porque, ¿qué pasa? Si la estructura no se forma rápido, hay un problema de una descompensación terrible a nivel espacial, ¿no? Entonces, se genera mucho estrés. Entonces, es muy importante tener claro qué jugador normalmente va a tener esta responsabilidad. Ahora voy a hacer una broma, ¿vale? Que no le va a importar. Como David sabemos que tenía tendencia, en este caso, al juego ofensivo y le costaba más retroceder, pues oye, solución sencillísima, ¿no? Pues uno de nuestros jugadores más ofensivos, pues mantener esta estructura, ¿no? Además era de los que más cerca estaban en esta situación de bola.
Esto que parece una tontería, no es, desde mi punto de vista, no es ninguna... Es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos a ver, ahí vemos las situaciones de fakes, ¿ok? Las situaciones de cómo generas un poquito de estrés al equipo rival, ¿vale? Aquí vemos todas las situaciones por detrás, aunque no es el trabajo, ¿eh? Solo estamos analizando esto, pero bueno, lo hablamos. La situación de hombre libre, claro, cuando estás en una situación de hombre libre, esto es muy difícil que no tenga éxito si las cosas se realizan de manera adecuada. ¿Y por qué pongo estas líneas punteadas? Eso es para que veáis que más o menos la distancia entre los delanteros es prácticamente similar, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues para evitar o ayudar a todas las situaciones de bola interior. ¿Por qué? Porque si nosotros jugamos con, por ejemplo, nuestro extremo, en este caso, no, creo que es Manu Bordas, lo colocamos donde está ahora mismo el cursor, mirad todo el problema que tenemos con este canal interior, y eso es muy difícil de defender, ¿no? Con lo cual, como os he dicho, ¿no? Al principio había tanto estrés y era una situación tan nueva que esto no le dábamos ningún tipo de valor, o sea, 1-1 y ya está, y poco a poco tuvimos que ir modificando esta situación espacial. Es algo que dices que parece obvio, pero os aseguro que al principio no había ningún tipo de necesidad de tener en cuenta la situación espacial. Y en los últimos años era casi más importante el componente espacial que el componente individual, ¿vale? Bueno, y al final, ¿qué pasa? Bueno, pues si todo está bien desarrollado, si todas las líneas de pase están cortadas, están trabajadas, pues los equipos contrarios pueden solucionar con este tipo de flicks y demás, bueno, y recuperación de bola. Vale, lo contrario no. La otra posibilidad, situaciones sin libre, ¿vale? Sin hombre libre, tal. Por supuesto, aquí vemos otra vez la estructura formada por 4 jugadores en primera línea y la responsabilidad individual, ¿ok? Responsabilidad total individual. Fundamental en este caso para los jugadores marcadores, vamos a llamarlo de esta manera, porque ahora mismo no hay libre. Un error pues puede ser una situación de gol. De hecho lo es. Un error en este tipo de presión es una situación de gol en contra. Pero el beneficio actual, ¿cuál es? Con la regla del flick, que si mantenemos esa marca, si tenemos esa responsabilidad individual, evidentemente es muy difícil que un flick, una situación de flick en este caso, tenga éxito para el equipo rival. Va a ser una recuperación por una infracción, pero es una recuperación y es éxito en la presión. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Vale? Bueno, ahí el árbitro considera que no hay error, pero bueno, como veis está todo controlado. Bueno, pues esto es un poco esta presión. Por supuesto, sobre esta presión podríamos hablar de infinidad de cuestiones. Si en esta parte de hombre libre, sin hombre libre, podríamos jugar o jugarnos que un marcador tenga doble misión. Sí, hay un montón de cosas, pero recordad que nos estamos centrando en las cuestiones de los delanteros, ¿vale? Bueno, y cerramos este capítulo de esta primera presión. Ostras, hoy voy a ir un poquito más rápido a partir de ahora. La 4-4 y vamos a la siguiente, 3-4. Vale, aquí tenéis, como antes, la misma estructura, el grafismo. Olvidaros un poco de las cuestiones que pasan el grafismo posterior, de las líneas de mediocampo, de defensores y demás. Centrémonos solo en lo que son la situación de los delanteros, un 3-4, ¿vale? Esto es un gráfico que nos puede llegar a hacer entender cómo se inicia la presión, ¿vale? El objetivo de esta presión, bueno, ahora sí que ya hay un objetivo espacial, ¿no? Y sobre todo es el de orientar el juego a una zona exterior determinada. Eso es lo primero, ¿vale? Lo que no podemos pretender es que el objetivo de una presión sea que nuestros delanteros recuperen bola. Eso, hombre, ojalá, ¿no? Pero no va a suceder de manera
habitual, ¿no? Será una primera ayuda para una recuperación posterior con otro tipo de soluciones, ¿no? También otra de las cuestiones tácticas es ejercer presión directa sobre un jugador concreto, cualquiera de los dos centrales, porque normalmente con este tipo de presión los dos centrales siempre van a estar, en este caso, no aislados, pero sí presionados, ¿no? ¿Vale? Y generar una situación de superioridad numérica aislando a uno de los jugadores. Al final, con este 3-4, tú lo que vas a dejar es en superioridad, te vas a quedar en superioridad, si todo sale bien, en superioridad numérica, porque vas a aislar a uno, sobre todo, de los jugadores exteriores, de los defensores exteriores, o el lateral izquierdo o el lateral derecho, ¿vale? ¿Ok? El timing y cómo realizarlo. Esto es clave porque es fundamental. Que, muchas veces entendemos y hablamos, y yo he escuchado, no, esto tiene que ser todo coordinado, pero en un movimiento general. No, no, no. No va así en este, porque ahora veremos el porqué, ¿no? Pero pues el primero en ejercer, tenemos que tener claro quién es el que inicia el movimiento, quién ejecuta una segunda acción y demás. O sea, no es los tres a la vez actúan, no, no. Hay un tiempo determinado, quién actúa primero, en función de qué está pasando, actúa otro, etc. ¿Vale? Las debilidades, por supuesto, el desgaste físico, porque es una presión muy, muy, muy exigente, sobre todo para el delantero centro. Por otro lado, si la ejecución de la presión no se hace bien, puede haber rupturas interiores con bola de uno de los centrales, con el peligro que eso conlleva, ¿vale? Y si también se ejecuta mal, al final ese jugador lateral, que en teoría, o exterior, que en teoría está aislado, puede tener bola y con un espacio tremendo para tomar soluciones, ¿no? Al final, las claves es tener un delantero activo muy exigente y que entienda perfectamente la situación, y lo que hablábamos anteriormente, el timing coordinado de los tres delanteros. ¿Vale? Venga, vamos a verlo, perdón. 3-4. Vale, aquí contra el Atlético, y vemos el 3-4, luego lo veremos mejor. Quizá esta no se ve que hay demasiada claridad. Aquí otra situación contra el Egara, ¿vale? Hablaremos de esta porque además está dando saltos hoy y no sé qué está pasando. ¿Ves? Ahí estaba la ruptura interior. Otra situación de 3-4. Flicks, y ahí es otra situación de 3-4. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo que hemos hecho anteriormente. Voy a hacer una cosa, voy a abrir de nuevo esto porque no me gusta, porque está dando demasiados saltos y no sé si es que hay demasiadas cosas abiertas. A ver. Vale, venga, vamos ahora ya con el análisis y demás. Si queréis, luego podemos lo que dice, como por ejemplo lo que pidió Fabri, pues lo volvemos a ver y demás. Pero venga, vamos ya, porque si no, nos estamos retrasando en el tiempo. Vale. Bien, aquí está, esta es la imagen perfecta. Uy, perdón. Joder. Esta es la imagen perfecta para entender este 3-4, ¿vale? Evidentemente, lo primero, la estructura espacial. 4 jugadores, 3 defensores, ¿vale? Presión, todos los componentes que habíamos, agresividad, face, evidentemente todo este tema. El timing, ¿vale? Lo que habíamos hablado del timing, la coordinación de los movimientos. Fijaros cómo en un primer momento es el delantero centro, posteriormente el otro extremo y el último que se mueve, el extremo de bola. ¿Por qué? Para evitar y para ayudar a situaciones espaciales. Esto puede ser un poco diferente con estructuras zonales. Hay que decir que, bueno, los que nos vemos habitualmente por
o nos hemos visto virtualmente, sabéis que nosotros en este proceso fuimos pasando de situaciones defensivas muy individuales a más mixtas, hasta casi rozar la zona, pero nunca hemos trabajado una zona como una zona propiamente dicha, ¿no? Pero sí trabajábamos aspectos muy zonales, ¿vale? Entonces, esta es la cuestión del timing, cómo trabaja el delantero centro, la velocidad de aproximación es fundamental, cómo orienta, canaliza y demás, el otro factor. Todavía este delantero, fijaros, todavía este delantero no ha ejecutado ningún tipo de movimiento, simplemente está orientado y colocado espacialmente para tapar estas posibles situaciones interiores, y el objetivo fundamental de la presión, lo que hemos dicho, era orientar el juego hacia una zona exterior determinada, y ya tenemos el juego orientado, en este caso, al lado derecho, ¿vale? Por lo que sea, puede ser derecho, puede ser izquierdo, hay otros factores que determinan estas cuestiones, ¿vale? Fijaros cómo esto ya estaría también aislado si hubiese querido volver en una situación de máximo riesgo, y fijaros cómo casi todo el equipo está en este sector del campo, con lo cual es muy complicado para el equipo contrario ejecutar soluciones de pase, combinaciones y demás, porque hay una superioridad numérica y tenemos casi una superioridad numérica casi con dos jugadores. Tenemos aislado al otro lateral, no participa, no está en el juego, ¿vale? Más el libre y demás. ¿Y qué hemos conseguido con este tipo de presión? Bueno, pues esa orientación espacial y al final, pues incluso recuperación de bola. Vale, otra vez, vamos a verlo aquí, en este caso contra Legara. Aquí se ve ya muy el trabajo individual. Yo sé que pueden surgir dudas sobre estas cuestiones, ¿no? Si es zonal, espacial, pero bueno, eso lo hablamos más adelante, aunque luego veremos alguna cosa que nos pueda ayudar a comprender diferencias entre estructuras individuales o estructuras zonales, ¿no? Y fijaros, primero, ¿quién actúa? Delantero centro, ¿vale? En este caso hay una pequeña diferencia, y os la digo. Era un 3-4 un poco más agresivo, sobre todo cuando jugábamos contra Legara, y tenía, en este caso era la época de Pepe Romeu y este me parece que es Recasens, en el que no queríamos que Pepe pues, tuviese la posesión de la bola o que tuviese que ejercer pases, con lo cual la estructura es un poquito más frontal. Son pequeños detalles que hay que añadir y hay que modificar, ¿vale? Pero al final todos actúan, delantero centro, ahí va el extremo del lado contrario, y este no actúa hasta el último momento, ¿Para qué? Otra vez para lo que hemos hablado, ayudar a cuestiones espaciales. El trabajo físico del delantero es importante, y bueno, y luego, claro, con cuestiones individuales, con defensas individuales, este tipo de cuestiones del flick lo tienes solucionado. Con zonales, y ojalá tengamos tiempo para la semana que viene hacer este trabajo, porque la idea es un trabajo sobre este tipo sobre el flick, sobre las tendencias actuales del flick. Es mucho más fácil que el flick tenga éxito y es una solución mucho más efectiva. ¿Ok? Bueno, hemos ido un poquito más rápido y demás. Si surgen preguntas, pues tal. Cierro. Vamos a la tercera. Vale. Esta es una presión, pues, perdón, el 2-3 es una presión que surge para dar respuesta a estructuras espaciales diferentes del equipo contrario, pero también hay que dividirlas o hay que diferenciarlas en situaciones estáticas y dinámicas. Ahora lo explicamos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo mismo. Lo primero es orientar el juego a una zona exterior determinada, ¿vale? Y ejercer presión directa sobre un jugador concreto, a ver, me estoy liando ahora. Voy a empezar. El objetivo, orientar el juego a una zona exterior determinada, buscar superioridad numérica, lo mismo, pero esta superioridad numérica muchas veces es sobre el jugador central, y esto puede llegar a ser un problema, luego lo vemos, ¿vale? ¿Cuándo realizarla? Bueno, lo primero, hay que identificar cuándo el equipo contrario, esta estructura de 3 es dinámica o estática, es decir, inicia con una estructura ya directa con 3 o pues trabaja de
soluciona esta de 3 a 4. Ahora veremos ejemplos también. Y es muy distinta la manera de resolverlo. Debilidades. Bueno, la primera, desde nuestro punto de vista, es que muchas veces si este jugador es un jugador de muy alta calidad, es complicado resolver esta situación, ¿vale? Entonces tienes que optar por o ser súper pasivo, o todo lo contrario, o ser tremendamente activo, ¿vale? Como sea término medio, este jugador va a tener mucho tiempo para pensar, para buscar soluciones y muy complicado de conseguir éxitos, ¿no? ¿Vale? Y también es muy complejo si el equipo contrario genera mucha amplitud con su estructura espacial, ¿vale? Claves. Bueno, valorar o provocar dónde queremos orientar la bola, es decir, hacia adentro o hacia afuera, hacia zonas interiores o zonas exteriores. Identificar lo que acabamos de hablar, si esa presión va a ser activa o pasiva, ¿vale? Y como he dicho aquí, lo marcará posiblemente el nivel de este jugador. El nivel de este jugador. Por supuesto, hay un montón de cosas más, pero bueno, estas son las cuestiones claves. Vamos a verlo. Ay, perdón. Vale. Bien, esta es una situación de estructura dinámica, ¿vale? En el que, en este caso es el Barça, monta una salida de 4 y con una estirada muy grande, pues bueno, muy profunda, para utilizar términos un poquito más concretos y técnicos, ¿vale? Su lateral estira y además se soluciona buscando transformándose en un jugador delantero, por decirlo de alguna manera, y bueno, nosotros solucionábamos como defensa individual y chao, se acabó, ¿vale? Y a partir de ahí ya teníamos la estructura formada del 2 a 3. Al final es una estructura de 3 contra 2 en la que ejecutábamos igual que si fuese un 3 a 4, pero con un 3 contra 4. Evidentemente, ahora, ¿cuál es el problema? Que hay mucho más espacio para cerrar, mucho más espacio para trabajar con 2 jugadores que con 3 jugadores. Pero al final, el objetivo es un poco el mismo. ¿Cuál? Orientar hacia una zona exterior, en este caso estamos orientando hacia la derecha. Otra vez, fijaros, como todo el equipo lo tenemos colocado en este sector del campo, hay otra vez superioridad numérica casi de 2 jugadores, tenemos aislado además a otro jugador en esta posición, con lo cual, bueno, este jugador no va a actuar, no es ningún tipo de problema, ¿vale? Y al final, bueno, buscamos soluciones o situaciones de duelos en fondo y demás que pueden tener éxito o no. Vale, lo mismo, otra igual, dinámica, ¿ok? Contra Legar, evidentemente en la época de Pelar, pues imaginaros esto era un continuo, ¿no? La subida del lateral, bueno, y había que solucionarlo de alguna manera. Bueno, pues total 2 a 3. Ahora, por supuesto, aquí tiene que haber comunicación entre los 2 jugadores, saber que es una situación de 2 a 3, porque lo que no puede pasar es que creamos que nuestro compañero está en esta situación y nos genere una situación de desventaja numérica, ¿vale? Y actuar igual. Ahora es lo mismo, ¿ok? Ahí estaría el otro delantero, como lo veis, y otra vez, sector, nuestro equipo en este caso pues todavía no ha ejecutado demasiado rápido, pero lo tenemos orientado en la otra zona del campo, en zonas exteriores, donde los duelos individuales son muchísimo más fáciles de ganar si ellos ganan bola y si no, pues habría recuperación o pérdida de bola y demás. Y esta es todo lo contrario. Y esta es la otra solución, ¿no? Contra estructuras, en este caso de construcciones con 3, ¿vale? Y durante toda esta etapa, uno de los equipos que más utilizaba este tipo de estructuras era el Club de Campo. Vamos a ver la descripción gráfica, ¿ok? Y cómo lo solucionamos. Bien, lo paro. Bien, esta es la estructura de 3 jugadores y su central, que sube esta posición. Esto no es un defensor, ¿vale? ¿Y cómo lo solucionaba? Pues muy sencillo. Pues al final lo que hacías es que nuestro delantero centro tenía responsabilidad individual sobre su central, individual barra, vamos a decir, mixta, yo creo que es mucho más correcto,
¿vale? Y nos quedábamos en una situación de 2-3. Aquí está el problema que hablábamos anteriormente, porque al final quien va a tener todo el tiempo de ejecución es este jugador. Y esto va a determinar si esta expresión tiene que ser activa o pasiva, ¿vale? Si es un jugador, y esto desde mi punto de vista, ahora cada uno aquí podéis poder dar otro tipo de soluciones. Muchos recursos son de muy alto nivel, no te puedes quedar en una situación intermedia, ¿vale? O retrasaríamos todavía más la línea defensiva, nos protegeríamos un poquito más, o todo lo contrario, o la presión sería mucho más activa. También puedes decir, oye, si el nivel es muy inferior de ese jugador, ¿por qué no vamos? Y por supuesto también, ¿no? Pero bueno, al final esos son los planteamientos y las decisiones de los cuerpos técnicos, las decisiones de los planteamientos y el éxito o no de acertar en un planteamiento prepartido, ¿vale? O la habilidad para ir cambiando esa tendencia, ¿no? Bien, vamos allá. ¿Cómo resolvimos esta situación? ¿Vale? Ahí dejamos que el jugador decida. Y en este caso vemos un ejemplo de mala ejecución de timing, en el que nuestro delantero tarda en ejecutar. Como tarda en ejecutar, este es el problema. La bola le llega al jugador que en teoría está aislado. Y ahora vamos a ver de qué manera, y esto al final simplemente es una cuestión de trabajo, de tiempo y de tal, cómo se soluciona esta situación o cómo el equipo ya tenía asimilado posibles errores. Y simplemente es un intercambio de marcas, ¿no? Al final dices tú, vaya tontería. No, no es ninguna tontería. Al final son situaciones en las que hay que ir vivenciándolas para determinarlas y demás. Ahora mismo, este tipo de situaciones, si vemos cualquier partido, casi todos los equipos los tienen más o menos asimilados, pero antes no. ¿Vale? ¿Cómo cambia? ¿Vale? Y al final volvemos a tener otra situación de 2-3, ¿ok? Y el que queda libre es el jugador central. Y al final la situación, bueno, tiene éxito, ¿ok? Bueno, la verdad que el estudio del 2-3 es una cosa bastante chula, bueno, me gusta verlo y demás, y bueno, y podríamos trabajar un montón de cuestiones más sobre las líneas de medio campo, pero recordad cuál es el tema central de la charla. Bueno, vamos con la última. Perdón. Que es el denominado 1-1-2. ¿Vale? Bien, aquí tenéis la descripción gráfica, ¿ok? ¿Vale? Y en este caso estamos hablando de una presión que es mucho más conservadora, ojo, más conservadora desde una opinión o de nuestro sentido de utilización de este tipo de presión, ¿eh? No tiene por qué ser conservadora, pero para nosotros será una solución conservadora, ¿vale? Que quede claro. Tenemos que hacer un análisis sobre un equipo determinado, sobre un modelo determinado. Y eso tenemos que tenerlo contextualizado, ¿vale? Bueno, es como hemos dicho, una situación conservadora y de mínimo riesgo porque acumulamos un montón de jugadores cerca de nuestro campo, ¿no? ¿Vale? Y uno de los objetivos fundamentales es cerrar espacios interiores. ¿Cuándo realizarla? Bueno, al igual que en la primera del 4 contra 4 eran situaciones especiales, esta también la utilizábamos en situaciones especiales. Una, pues cuando no teníamos demasiada información sobre el rival y durante el partido había que estudiarlo, con lo cual éramos más conservadores. Bueno, estudiábamos a ver qué nos iba a presentar, tal, no sé qué, y durante el partido podíamos hacer modificaciones. También para conservar resultados, aquí digo amplios, ¿no? En este sentido, nuestro equipo siempre ha tenido la tendencia de buscar ventajas globales importantes en el marcador, pero esto no quiere decir que no lo utilizáramos cuando íbamos ganando por un gol, no. Hay situaciones en las que sí, ¿no? Pero sí, si la diferencia era un poco amplia o teníamos una situación muy ventajosa en un partido, pues podíamos utilizar este tipo de presión. ¿Por qué? Porque esto también es una presión que genera un mínimo de desgaste físico, y también otra solución o utilización de esta presión era cuando el déficit en rendimiento o en performance de los jugadores, pues era esos días, ¿no? Que, ostras, esto no sabe nada, esto es un desastre, lo típico, y bueno, vamos a ayudar con la parte defensiva, protegiéndonos más y demás, y canalizando más el partido, orientando más el partido a la parte defensiva que a la parte ofensiva. No lo opuesto,
pero también tengo que decir que en torneos más o menos largos, pues por ejemplo, Copas del Rey o EHL, pues también lo utilizábamos para evitar ese desgaste físico, ¿no? El Polo de esta época fue un equipo muy, muy, muy presionante, con un desgaste físico terrible, bueno, y había que gestionar ese tipo de situaciones. Bien, debilidades de la presión, bien, pues era una presión mucho más pasiva, donde perdías la posesión y eso genera también un desgaste psicológico, ¿no? Un desgaste psicológico en el sentido de que parece o el jugador tiene la impresión de sentirse dominado. No tiene la bola, corre detrás de la bola, está más tiempo defendiendo que atacando y eso también puede ser un problema dependiendo de los equipos, ¿no? Y la descripción de los puntos claves, ¿cuáles pueden ser? Bueno, el primero, el delantero centro, porque no solo puedes llegar a realizar situaciones de 1 contra 2, sino que puedes realizar situaciones de 1 contra 3. Ahora veremos. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, pues normalmente no, en situaciones en las que, por ejemplo, el medio centro, el equipo contrario o un mediocampista, trabaja en estas situaciones, ¿no? Con lo cual, al final, al delantero centro le dábamos la responsabilidad de 3 jugadores. ¿Y qué pasaba? Y no rompíamos la estructura espacial. Fijaros, aquí, mira, lo acabo de, inconscientemente parece una situación zonal, ¿no? Parece una situación zonal. Porque todas estas defensas más conservadoras tienden a una situación espacial, casi sin querer, más zonal que individual. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, y como digo aquí, bueno, las claves es que estás más pendiente de las cuestiones zonales conceptualmente que las cuestiones individuales. Bueno, vamos a ver los ejemplos, que al final es lo más descriptivo. Vale, bueno, ahí veis, ¿vale? Cómo es un delantero el que trabaja contra los dos. Podéis decir, este es el medio centro, o sea que no es otra cuestión, ¿vale? Y cómo la presión es mucho más conservadora, el jugador que más actúa en este sentido sigue siendo el delantero centro, ¿vale? Y si parásemos las imágenes, encontraríamos inconscientemente no, me refiero, situaciones espaciales que se generan más zonales que individuales, casi sin querer, ¿no? ¿Por qué? Para evitar estos huecos interiores y demás, ¿no? Esto es lo que decíamos del comportamiento de 1 contra 3 del delantero centro, ¿veis? Aquí estaban los 2 centrales y este es el medio centro y trabaja sobre el medio centro. Está trabajando sobre 1, 2 y 3 jugadores, pero luego vuelve otra vez a su posición inicial. Mucho más pasivo, muy pocos huecos que quedan en las zonas interiores, ¿vale? Y aquí viene el trabajo del delantero centro. ¿Cómo aquí se trabaja este 1 contra 2? Claro, necesitas una responsabilidad del delantero centro terrible y súper comprometido, pero bueno, nunca hemos tenido ese problema en este sentido, y mirar las soluciones que en este caso se consiguen. Esto es un partido de la HL con un equipo bastante top, y bueno, y los éxitos, ¿no? Otra vez, ahora es otro delantero, antes era Max Plenebou, ahora es Casasallas también. Casasallas tiene otro tipo de gestualidad, pero al final el trabajo es el mismo, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues ya está. Quizá a lo mejor en esta última partida un poquito rápido, pero es que se nos echaba el tiempo encima y yo creo que es un buen día hoy para debatir, para apoyar estas tesis, para todo lo contrario y para buscar vuestras opiniones. Bueno, esto es un poco el planteamiento que teníamos preparado para hoy. Por supuesto, ya os digo, las presiones es complicado analizarlas de esta manera que le hemos analizado, porque no puede, como fue lo primero que hemos dicho, no puedes olvidar los comportamientos generales del equipo y aislarlos unos de otros, porque todo tiene que ver, ¿vale? Pero bueno, es un trabajo importante
porque al final es la primera línea, es la primera línea que ejecuta. A partir de las soluciones que determinen los delanteros, pueden ocurrir o determinar el éxito o el fracaso de las presiones, ¿vale? Y por otro lado, pues lo que queríamos también era buscar una contextualización adecuada con el trabajo de duelos individuales que hicimos la semana pasada. Bueno, nada más. Yo termino aquí la exposición y ahora pues tenemos tiempo para hablar. Yo ya digo, tengo todo el tiempo del mundo, o sea que abierto a lo que queráis, y le dejo la palabra a Javi, que ahora actuará como moderador, y bueno, nada más, espero que hayáis disfrutado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Están agradeciendo todos la charla y todo lo que has hablado. Y creo que es un tema súper interesante y que la gente hace un montón de preguntas. De hecho, bueno, en el chat están haciendo bastantes, porque es un tema, ¿no?, a debatir todo sobre las presiones y todo estos conceptos. Entonces, la primera pregunta es de Jorge Davanch, que habla un poco de la gestualidad. Y la pregunta exacta es, incluida la gestualidad, muchos jugadores cogen el palo con una mano, orientada de derecho o de revés. ¿Cuál es tu opinión ante esta gestualidad, ¿no?, este tipo de gestualidad? Bueno, lo primero, vamos a ir de menor a mayor efectividad en este tipo de gestualidad. Puede ser que esa gestualidad, ya os digo, el ejemplo que os digo, la anécdota que os di, ¿no?, de Marc Reiné en el año pasado, haciendo una cantidad de gestos que no tenían nada, es que ningún tipo de significado, pero sí que estaba generando cierta incertidumbre sobre el rival. No solo estaba generando tanta incertidumbre sobre él, que también sobre el árbitro, que para el partido va a decir, oye, ese tipo de gestos que no lo puedes hacer, o sea, no es que hiciera nada malo, sino que seguro que hay gente ahora que se acuerda de esa situación, de los que estáis aquí, y hasta fue cómica, / ridícula, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que no haga nada o que haga? Independientemente de este planteamiento que introduce Jorge. Para empezar, yo creo que siempre es bueno que haga algo a que no haga nada. Y a partir de ahí, ese tipo de gestualidad, evidentemente, cuanto más significación tenga, en el sentido de o una mano orientando o aislando la situación de flick, o dos manos, situaciones de revés y demás, o manos abajo para proteger o incitar al saque aéreo. Bueno, al final también son decisiones que tú tienes que tomar, que son cuestiones que tú tienes que trabajar con tu equipo, con tus delanteros. Uno puede ser más acertado, otro puede ser poco acertado, pero lo que sí que abogo es porque haya este tipo de gestualidad, haya este tipo de comportamientos, porque yo creo que es muy descriptivo los ejemplos que hemos puesto. Y, claro, estamos poniendo casi dos ejemplos opuestos, ¿no? Una situación de un jugador australiano, que esto es intrínseco casi a ellos, esa agresividad a la hora de presionar, y un jugador, en este caso español, que estaba muy, muy, muy pasivo y no genera absolutamente ningún tipo de incertidumbre. Ojo, eso no quiere decir que la presión tenga éxito, ¿eh? Pero puede favorecer a la presión. Bueno, creo que está contestada la pregunta. La siguiente es de un conocido tuyo, como mínimo, ¿no? Es de Jordi Alastrue, y te pregunta de cuando estás en superioridad y presionas 4 contra 3, ¿dónde colocas al cuarto delantero y qué responsabilidad tiene? ¿Vale? Siempre entendiendo que no te quedas con libre, sino que sumas uno más arriba al ataque, en la línea de ataque. A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Por qué no le das entrada? Sí, vale. Es que no entendí muy bien. Si no, intento contestar, pero igual contesto algo que no es correcto. Es que ahora mismo no lo encuentro en el chat. No sé si es vale. que tiene otro nombre. A ver, repíteme la pregunta. No, porque... si está por ahí, que... A ver. No contesta, ¿eh? No sé si es que no está o que se ha salido. Bueno, la pasamos, entonces. Y luego, si nos da tiempo, volvemos. A ver. Vale. La siguiente pregunta es de Emiliano Bosso. ¿Sí?
que pregunta que en el tipo de bloqueo 4 contra 4, si existe Sí. la consigna de que algún jugador cierre para generarse un líbero, o siempre en cualquier situación hacen 1 contra 1. Perfecto. Bueno, es un poco la observación que hice al final, ¿no? O sea, y es una evolución. Y al final, yo creo que la evolución final de este 4 contra 4 a día de hoy es esa, que en situaciones de sin libre, es decir, que de igualdad, 4 contra 4 con igualdad, 1 contra 1 a toda cancha, por decirlo de alguna manera, haya uno o algún, no uno, incluso más jugadores con tendencia zonal o espacial. Esto tiene el riesgo, y más actualmente, que el flick es un arma ofensiva terrible, de que si no está bien colocado, bueno, ese flick, y más con la regla actual, si no estás a la distancia adecuada, te genere una situación ofensiva y al final te va a generar una situación de inferioridad, porque normalmente será falta, saque rápido, ¿vale? Y ahí ya estás en inferioridad. Pero yo creo que sí, que la tendencia actual es buscar ese balance entre la responsabilidad individual y que algún otro jugador ayude al cierre espacial. Totalmente de acuerdo, y de hecho en la última temporada trabajábamos de esa manera. También tengo que decir que no era tan difícil de trabajar de esa manera teniendo un jugador como el que teníamos nosotros, que es Matías Rey, que para mí es el mejor libre del mundo desde el punto de vista defensivo. Con lo cual, bueno, pues qué sencillo es, ¿no? Trabajar este tipo de cuestiones y hacer un 4 contra 4 con una persona, con un jugador como ese. Claro. Vale, luego Bebe nos pregunta, en la presión 3 contra 4, si harías la aproximación del delantero centro más frontal en lugar de corte para evitar que el central rompa con la bola conducida. Sí. Vale, eso, no sé, no lo expliqué o no sé si se vio tal cual. O sea, al final, la variante del 3 contra 4 va a ser en función de la posición del delantero centro y qué es lo que quieras. Exactamente lo que dice un poco Bede, ¿vale? Si tú quieres orientar más hacia el juego sobre un central, o si tú quieres aislar completamente a uno de los dos centrales y que la bola la tenga la responsabilidad del otro. No sé si me estoy explicando bien. Es decir, provocar el pase o crear esa pequeña incertidumbre de qué hacer, ¿no? Y estaba muy claro cuando vimos la imagen del Athletic y la imagen de Egara. La diferencia era que nosotros en ese partido concretamente nos daba un poco igual qué central actuase, pero sí que teníamos claro que teníamos que llevar la bola al exterior, y la otra era que Pepe Romeu en ningún momento tuviese libertad para ejecutar, ¿vale? Y entonces era una presión, ese movimiento del delantero centro era muchísimo más diagonal, más directo, más rápido y demás, pero en la fase inicial completamente frontal en este caso a Pepe. Pero eso tiene un problema, ¿no? Que ¿cómo soluciona el equipo contrario? Bueno, dándole más, te puede dar un poquito más de amplitud entre defensores, subiéndola arriba, y a partir de ahí tienes que buscar soluciones, claro. Vale, Marcos Morales nos pregunta, en la presión 4 contra 4, ¿cómo es mejor quedar atrás? ¿Con 3-3 y 4 delanteros o 4-2-4? De acuerdo con tu experiencia. A ver, hazme la pregunta un poco más despacio. Sí, claro, que en la presión cuando mandabas la presión 4 contra 4, Sí. si es mejor quedarse, entiendo que con 2 medios y 4 personas en defensa, o con 3 medios posicionados y 3 defensas. Bueno, yo creo que aquí al final, cuando estás en situaciones de igualdad, que en este caso 4 contra 4 o 3 contra 3, porque al final solo dependes de la estructura espacial del rival, no eres tú el que da la solución. O sea, en ese sentido, a tu estructura espacial la va a determinar qué te presenta el rival, ¿vale? Porque al final son soluciones individuales. Entonces tú vas a actuar en función del rival. Sí que es verdad que hay ese componente espacial que hemos hablado, ¿vale? Pero siempre hay la referencia individual. Con lo cual, es que las imágenes a lo mejor parecía que había 2 medios, tal, pero es independiente. Igual te encuentras en una situación por un movimiento específico del equipo rival, tu marcador
más profundo, o el que está más cerca del portero, termina casi de situación de delantero. ¿Por qué? Porque está en una situación individual, persiguiendo, y una responsabilidad individual. Entonces yo creo que esto no tiene más, la contestación es más que depende de lo que te presenta el rival a lo que tú quieras, porque dependes de la situación espacial, o la estructura espacial en este caso, del rival, ¿no? Perfecto, yo creo que está contestado. Bernardo te pregunta exactamente que dónde y cómo quieres recuperar la bola en las presiones. Bueno, yo creo que es independiente de cada una, es independiente de cada una. Y por supuesto, es independiente de cada modelo, ¿vale? Nosotros, en este sentido, habéis visto que había 2 o 3 presiones en las que el objetivo fundamental era orientar hacia el exterior y ganar anticipos en zona de medio campo o en zona de lateral, ¿vale? Sería, bueno, aquí con este gráfico, pues lo podemos hacer, vamos a poner este, el 3-4, que yo creo que es el más común, ¿no? ¿Vale? Si al final las zonas de recuperación un poco serían este sector, estos sectores. ¿Por qué? Porque si hay éxito del rival, es decir, nuestra presión, conectan, realizan pases efectivos, siempre, después de eso, siempre vas a tener duelos individuales en banda. Ya vimos la semana pasada la facilidad, la mayor facilidad, en este caso, la mayor facilidad de recuperación de los duelos individuales en este tipo de sectores que en la zona central, ¿vale? Es un poco por eso. Al final nosotros evitábamos que la bola estuviese en la zona central. ¿Por qué? Porque es la más difícil de defender. Y más con estructuras como las que utilizamos nosotros. Posiblemente, Bernardo, si juega con estructuras zonales, va a querer generar tipo de presiones, pues en el primer vídeo vimos que el equipo holandés orientaba hacia adentro para recuperaciones interiores. En este caso nosotros no. Pero también es un concepto que viene determinado con nuestro modelo general de presión, ¿vale? Entonces, orientábamos hasta zonas exteriores y la recuperación en estos 2 sectores, ¿vale? Eso es un poco ahí está el kit, ¿no? La respuesta. Vale, Uri Torras te pregunta que cómo entrenas tú las presiones, si lo haces de forma más analítica, desglosando la presión de primero 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 3, y va complicando con número de jugadores, o lo haces directamente más global con un equipo que presiona y otro que defiende. No. A ver, esto es al final esto hay que partir de la base de que dependiendo de cómo estés defendiendo, de cuáles sean tus comportamientos. Esto está muy relacionado, y además Uri creo que estuvo la semana pasada, con el trabajo de los duelos. Todos este tipo de presiones, sobre todo la presión agresivas, no dejan de ser duelos individuales, con lo cual tú tienes que entrenar esos duelos individuales, esos comportamientos. Hoy no hemos hablado de la velocidad de aproximación, de demás, bueno, en algún momento sí, pero si este trabajo de presión del delantero centro, de uno de los extremos y demás, está completamente descoordinado, realiza situaciones de blanco y negro y demás, toda esta presión no tiene ningún tipo de éxito. Y ojo, y aquí ya no intervienen y ya no hay que hacer diferencias entre situaciones zonales o situaciones individuales. Defensas zonales, individuales, mixtas, da igual. El duelo es el duelo y ese duelo hay que entrenarlo. Con lo cual, en la semana pasada habíamos hablado os dimos una serie de ejemplos, ¿no? De cómo entrenar el duelo, de situaciones más analíticas a situaciones más globales, ¿no? Evidentemente, la presión en general, llega un momento que hay que analizarla y trabajarla desde el punto de vista global. Y la única manera que lo puedes hacer son situaciones en este caso, partidos reducidos, entre comillas reducidos, porque tendrías que trabajar con partidos de 7 contra 7, 8 contra 8, 9 contra 9, mucho vídeo también, ¿vale? Y extrapolar todos los comportamientos individuales a los comportamientos generales. Pero por supuesto que esto hay que entrenarlo, y además fase a fase, porque si no, no tiene éxito. Esto va de un duelo individual a un comportamiento global. Hay que entrenar.
Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Héctor Caballero, que te pregunta a qué distancia recomiendas el body language más o menos, sobre qué metros, qué distancia. Y en el 4 contra 4 que Perdón. comentas, que el objetivo principal es reducir el máximo de pases, ¿cómo solucionas los posibles give and go? Vale. Depende, sobre el body language o la gestualidad, vamos a llamarle la gestualidad, dependiendo un poco, ¿no? Pero si estamos hablando de 4 contra 4, en situaciones de máxima agresión, de igualdad, al final son situaciones de máxima agresividad, con lo cual al límite de la presión. Incluso una recomendación que siempre hacíamos a los jugadores es hablar con el árbitro. Estoy bien, no estoy bien, tal, pero al límite, para evitar ese posible error en la distancia. Lo que no puede haber, es verdad que lo que no puede haber es un error en esos 5 metros y que te genere una situación de saque rápido por no estar a 5 metros, ¿vale? Y entonces ya se ha roto la presión, Y si estamos hablando de situaciones de 11 contra 11, que siempre hay que meter a los porteros, 11 contra 11, entonces es un problema. Distinto es si hay una solución de 10 contra 11. Entonces, la respuesta está muy clara a la pregunta del give and go. Evidentemente, cuando hay situaciones de 11 contra 10, tú tienes un libre que va a realizar y va a hacer todas las coberturas, todas las ayudas necesarias a esas rupturas que te puede generar un give and go. Vale, en el 11 contra 11 es uno de los riesgos claves, con lo cual una de las recomendaciones fundamentales es el comportamiento de anticipo. Y si os fijasteis en este gráfico, fijaros cómo, lo he hecho adrede, cómo están colocados todos los jugadores, en este caso del polo, por decirlo de alguna manera, pero por delante. ¿Cuál es el riesgo? En fin, ¿vale? Al final, todo tiene que estar, tiene que haber un balance en todo, ¿no? Todo tiene que ser un balance. Si dice, no, súper adelantado, sí, claro. Súper adelantado tampoco. ¿Por qué? Porque un flick no tiene solución, ya has perdido esa mínima distancia que te permite llegar. Ese balance entre estar a posición de anticipo que la puedes ganar y para evitar que reciban, give and go, y te genera una situación de superioridad. ¿Vale? Bueno, no sé si he respondido Sí, yo creo que sí, yo creo que satisfactoriamente. está contestado. Sergio Tafalla te agradece la charla y te pregunta las presiones con corte de 2 contra 3 y 3 contra 4, ¿cómo haces para cerrar el espacio interior que genera el delantero que corta? A ver. No sé si te haces... Sí, creo que lo he entendido. Bueno, lo primero, agradecerle a él la presencia. No hay nada que agradecer. Y lo segundo, situaciones de 3 contra 4, entiendo lo que se refiere es al comportamiento del delantero centro, ¿vale? Y cómo cerrar el espacio que puede quedar, ¿vale? A la hora de la aproximación. Vale, el problema es que se genere ese espacio. Ese es el problema. O sea, porque ahí está el timing y ahí está una cosa relacionada con la pregunta que hizo Bebe, en el sentido de qué tipo de aproximación. Y ahí tenemos la respuesta también en aquella jugada que vimos del jugador argentino que realiza una curva. Generar esa curva, lo único que va a hacer, que parece, que bien, porque así va canalizando y demás, sí, claro, pero al final esa curva que genera que no llegue en tiempo y espacio adecuado y evidentemente quede libre totalmente ese espacio interior. Si estás jugando en zona, lo puedes resolver. Si estás jugando en individual, bueno, pues evidentemente es responsabilidad del libre y un libre que no se desplace demasiado de lado a lado. En este caso, vuelvo a repetir y no me cansaré nunca de loar las virtudes de Matías Rey como jugador. O sea, Matías Rey no se movía, vamos, tenía la capacidad de jugar en 5 metros cuadrados. Pues que con esos 5 metros cuadrados de campo ocupaba todos los espacios posibles, ¿vale? Pero ojo, si hay espacio interior, es un problema del delantero centro y de que la presión no la estamos ejecutando bien, ya sea porque el timing es incorrecto, por la distancia de desplazamiento es muy larga o porque la trayectoria de desplazamiento se está haciendo mal. Muy bien.
Yo creo que Sergio lo ha entendido, sino que vuelva a preguntar. Si no, me llama luego. Si no le- Paco Cerradi te pregunta a qué te refieres con la presión australiana, el press australiano. Vale, la presión australiana, mira, lo vemos porque es un tipo de presión que Australia empezó a realizar. Bueno, aquí me voy a tirar un triple, que no sé si empezó a realizar, pero yo la primera vez que la vi fue en el Mundial de la Haya, del 2014 creo que fue un espectáculo, fue el mejor equipo de hockey del mundo que yo he visto en toda mi historia de hockey, el mejor equipo que hayas podido encontrar, y de hecho ganó el Mundial, bueno, unos números increíbles, y al final no deja de ser un 2-3, ¿vale? Lo que pasa, imagínate que este jugador, hay un delantero centro que está siempre en diagonal, ¿vale? Tapando este pase, por decirlo de alguna manera, entre centrales, y que siempre haya generar un 2 contra 2 en esta situación. Y este se encarga de del extremo contrario. No va a trabajar sobre el central. Es muy diferente a lo que yo planteo aquí con el 3 contra 3, que al final este jugador lo que va a intentar es, bueno, en este caso no, sería este, ¿no? Pero que casi una situación individual en esta situación, con este jugador, aquí, y aquí es un 2 contra 2, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, pues entonces yo le amplío la distancia de centrales y demás. Sí, es que es una de las soluciones que más se realiza para este tipo de cosas. O dice, bueno, pues entonces lo meto de... Vale, sí. Pero al final, ¿qué pasa con Australia y con sus delanteros? Bueno, es el compromiso físico, ¿no? Compromiso físico. Son capaces de ejecutar este tipo de acciones constantemente, sin ningún tipo de problema, tal, y son capaces de llegar y demás. Y voy más allá. O sea, si vosotros alguna vez habéis visto una rotación de delanteros de Australia, los delanteros van 3 minutos. O sea, ¿por qué? Para desarrollar este tipo de presión. Porque si tú estás continuamente aprovechando este tipo de presión, de un desgaste físico absoluto, juegas 3 minutos. O sea, es que no puedes jugar más. ¿Vale? Luego tenemos... Cualquier vídeo que encuentre incluso Australia en la última World League, yo lo he estado viendo y sigue haciendo este tipo de presión, ¿vale? Porque además... no, iba a decir una tontería. Pero el anterior... Bueno, en todo este proceso sigue haciendo la misma presión. Con Charlesworth, que era el entrenador en la Haya, después el entrenador Graham Reid, ¿no? Es el entrenador actual de la India, que fue el que estuvo después de Chargos, también siguió, y ahora bueno, el que hay ahora, que no el que está, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Y siguen haciendo la misma presión. O sea que cualquier vídeo que vea de Australia puede ver seguro esa presión. Vale, varias personas preguntan que la presión 4 contra 4, más o menos en qué momento la usas y el por qué la usas en ese momento y durante cuánto tiempo lo mantienes, porque entienden que no es algo que puedas usar durante todo el partido, que creo que es algo que has dicho en la charla, pero bueno, más o menos el cuándo y el por qué. Bueno, volvemos, mira, aquí lo tengo, está contestado. A ver, ¿dónde estaba esto? Vale, pues aquí está, mira, en situaciones de superioridad siempre, ¿vale? Cada vez que había una situación de superioridad, tarjeta y demás, vamos. Ya no hay, es que no hay ni que gritarlo ni nada, es una cuestión ya del modelo defensivo nuestro en este sentido. Y además es algo que se ve, como mínimo en la Liga Española, casi todos los equipos tienen este tipo de comportamiento, la selección también. Y cada vez que hay una situación de superioridad, pues pumba, esta estructura. Y es mucho más sencillo porque hay libre. Vale. Ahora, a la pregunta de cuándo esta estructura concretamente, bueno, en dos casos. Uno, momentos claves en función del resultado, y voy más allá. Y en todas las situaciones, que no lo hemos dicho, pero imaginaros los últimos momentos del partido en el que el resultado también es negativo e incluso tienes la potestad de generar esa superioridad sacando al portero, ¿vale? Pues también ejecutas este tipo de situación. Y
En partidos, en momentos así que dices tú, ostras, pero momentos claves en las que tú como técnico o el staff determina o ve que el equipo contrario está en una situación de caos y quieres generarle todavía más tensión, más agresividad, menos posibilidades de reaccionar, pues puedes hacer durante X minutos con el riesgo que eso conlleva. Pero bueno, eso es la balanza que tú tengas y la confianza que tú tengas en el equipo y demás, pues dices, ostras, pues yo me arriesgo, aunque voy ganando 2-0, por ejemplo, pero el equipo contrario está pero en bajada, pues venga, 11 contra 11, a tope, tal, y aún vamos a recuperar porque es que no hay, bueno, ya sabéis, ¿no? Ese momento de situaciones en las que te ves completamente superior y la puedes utilizar. Evidentemente, todo el partido, muy complicado. Yo te digo, cualquier jugador que siempre que haya estado durante tanto tiempo con nosotros estos años se acordará del primer año en la final de la Copa del Rey, del primer año, perdíamos 1-0 contra el Athletic y quedaba, pues no sé, 20 minutos, o sea, era el último partido del año, de aquella es la Copa del Rey, era la última competición, y perdíamos 1-0 y no veíamos solución. Nos pasamos esos 20 minutos jugando 1-1, ¿vale? Al final remontamos, ganamos 2-1 y fue un exitazo de temporada, ¿no? Pero ¿no? Ahí fue una situación un poco diferente, ¿no? Porque 20 minutos jugando a esa situación es muchísimo riesgo, pero a veces hay que valorar el riesgo, ¿no? Tenemos a Alberto Ruiz que te pregunta que si consideras que hay presiones que se dan en el hockey femenino, pero que no pueden darse en el hockey masculino. No, yo creo que no. Yo creo que no. Es evidente que hay ciertos matices del hockey femenino con el hockey masculino, que pueden ser la velocidad de la bola y demás. Desde mi punto de vista, eso es una cuestión que yo también he estado muchos años trabajando en hockey femenino y al más alto nivel, y sí que es verdad que la velocidad de bola es inferior al hockey femenino, perdón, al hockey masculino, con lo cual los aspectos tácticos prevalecen un poco más en el hockey femenino que en el masculino, pero no creo que eso sea determinante para desarrollar una u otra presión. Dependerá pues, las presiones que son tremendamente físicas, que necesitan de un componente físico muy alto, si tu equipo está preparado para desarrollarlo. Pero a día de hoy el hockey femenino ha evolucionado tanto que esas cuestiones yo creo que están más que superadas. Yo no creo que haya... Bueno, sí que en las presiones, y además se ve en los comportamientos tácticos, en el hockey femenino tiene un componente más elevado, pero yo creo que independientemente de algún matiz, se pueden utilizar, con el riesgo que hemos hablado en estas cuestiones. También están interesados en saber si, aunque creo que es algo que hablaste un poquito la semana pasada, ¿qué es lo que haces o cómo montas el contraataque una vez han robado la bola tras la presión o las presiones que haces? Si tienes alguna consigna del contraataque o Sí, una vez han robado, sí. el cómo se hace, cómo lo Pues, montas o cómo lo explicas. al final no hay nada, o bueno, no sé, pero bueno, normalmente tienes todo, hay un modelo, al final es un modelo y el modelo de contraataque y recuperación también es parte de tu modelo. Nosotros teníamos, dependiendo de la zona de recuperación, diferentes premisas. Una de las premisas, si recuperábamos en segunda línea, siempre tenía que haber, normalmente, claro, analizando la situación, ¿no? Pero no hay dos situaciones iguales, pero la premisa era situación de descarga, primero situación de descarga para subir un jugador más al ataque. Entonces, a lo mejor una recuperación que tenemos 3 jugadores en primera línea, dices tú, pero esa situación de descarga va a retrasar el ataque. Sí, pero ese pequeño retraso del ataque, con esa descarga, esa situación de descarga, lo que te va a aportar es un jugador más al ataque y generar situaciones de superioridad o de igualdad que te va a favorecer luego al ataque. En situaciones, si es un delantero centro el que roba, pues evidentemente corre, ¿vale? Pero
siempre uno de los conceptos claves en nuestro juego vertical era el concepto de descarga. Y seguramente esto lo puedes, cualquier entrenador que esté ahí, pues lo puede corroborar, ¿no? O sea, era un comportamiento muy claro, muy básico y muy común de nuestro juego. Yo creo que queda contestado. Hay varias personas interesadas, otra vez un poco, creo que no, a lo mejor no ha quedado claro, en saber cómo entrenas las presiones en espacio reducido. Creo que es algo parecido a lo que has comentado antes con Uri, el cómo entrenabas, si era más analítico, más global, y preguntan si en espacio reducido lo utilizabas y el cómo lo entrenabas, la presión. Bueno, vuelvo a responder un poco lo que yo creo. Si va por ese tipo de orientado a la pregunta en ese aspecto, bueno, vuelvo a repetir. O sea, todas estas cuestiones tienen que ir entrenadas desde el trabajo del duelo individual, del trabajo de 1 contra 1 y desde un punto analítico a más global, ¿vale? Y a partir de ahí desarrollar los comportamientos tácticos en juegos reducidos, entre comillas, juegos reducidos, ¿vale? Y si lo que nos está preguntando es si presiones sobre, por ejemplo, esquina, que es un espacio más reducido y demás, igual, bueno, tendríamos que hacer otro análisis, porque sí, que hay variaciones y demás. Sería otro tipo de presión, muchísimo más agresiva y demás. Sería tratar casi otro tema. Porque evidentemente, también quiero decir que nosotros, este era nuestro modelo. Esto no quiere decir, y de hecho lo hay, y poniendo el mismo ejemplo, ¿no? del mismo equipo, el Polo, este año, estas presiones no las utiliza. Utiliza otro tipo de presiones más acordes con los pensamientos del staff actual, ¿no? Con lo cual, presiones, pues a lo mejor hay una presión por entrenador, porque hay un montón de matices, ¿no? O sea que, pero bueno, este es nuestro modelo y hemos presentado este tipo de clasificación que os puede servir, os puede ayudar a crear vuestro propio modelo, vuestro propio modelo defensivo y que entender cómo un equipo tiene que tener claro todas estas alternativas, ¿no? Y por supuesto que todo el mundo, el equipo, entienda, comparta y actúe de la misma manera para que estas presiones tengan éxito. Pero no es que solo haya estas presiones, por supuesto que no. Vale, quedan un par de preguntas, no sé si aún tienes un poquito de tiempo, si podemos contestarlas, ¿sí? Sí. Nos pregunta Fernando... Nos queda la de Jordi, que sí... Sí, pero no está, yo no lo he visto. A ver si no, Vale. le preguntamos. Asumiendo que el comportamiento individual no influye sobre la presión colectiva, pregunta que si hay un error de delantero centro, que normalmente es el que inicia la presión, ¿cómo corriges este error? O si tienes algún tipo de consejos. Bueno, pues, y a partir de ahí es cuando comienza el caos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tu delantero centro ejecuta mal, hay que empezar a hacer las correcciones. Al final son todo correcciones. Primero, dependiendo de si eres zonal, si estás trabajando zonal, si estás trabajando individual, si estás trabajando mixta, pues actuarás de una manera u otra. En el caso de las individuales, cuando tienes el hombre libre, por supuesto, una de las cuestiones son la utilización del hombre libre o los cambios de marca o los saltos, ¿no? El salto de marca y demás. Es que es un concepto muy amplio, ¿no? Para determinar cuál es la solución concreta, ¿no? O sea, al final, normalmente, si son situaciones individuales, al final la única solución es ir saltando o cambiando marcas y quedarse sin libre. O no cambiar marcas y que sea el libre el que llegue y ejecute y resuelva esa situación. Claro, también en función de dónde se ha producido ese error, ¿no? ¿Vale? O sea, es demasiado amplia esa pregunta para dar una contestación tan concreta, ¿no? Pero, bueno, lo siento, no sé si es lo que buscaba, pero me parece que no, pero es que es muy complejo eso, ¿no? Sí, tiene muchos matices, no hay muchas respuestas. Sí, claro. Tenemos otra de Alejandro Siri que dice, en una situación de superioridad numérica con el 4-4, eliges entre una presión que parte desde posiciones estáticas o una en posiciones dinámicas.
Vale, muy bien, muy buena pregunta también de Alejandro, porque además es clave esto. O sea, yo recomiendo, si no da tiempo, si no da tiempo a realizar esta estructura, si esta estructura no te da tiempo a realizarla por lo que sea, saques rápidos y demás, no la hagas, no la hagas. De hecho, una de las premisas es que normalmente nosotros solo hacíamos este tipo de estructura tal como está aquí, ¿vale? En situaciones de saque de fondo del rival y que teníamos tiempo para crear esta estructura. Y esto hablando con libre, imaginaos que hace libre, ¿no? Por eso esta estructura de 4 contra 4 que parece tan sencilla y ahora mismo los que os gusta el fútbol y demás es continuo que se ve, pero la velocidad de juego en el fútbol es infinitamente inferior a lo que vemos en el hockey, en la puesta, en el traslado de la puesta en marcha del juego, ¿no? No, es incomparable. O sea, en el fútbol siempre tienes tiempo para generar y para establecer tu estructura espacial. En el hockey no. En el hockey no. Recoger pelota, saque rápido, el set pass, todo, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, si no te da tiempo, no la puedes utilizar, porque va a ser más un problema que un éxito. Y mi recomendación también es en este tipo de situaciones, porque hacerlo todavía en medio campo y demás, aunque se podría, ¿no? Pero también es mucho más complejo, hay mucho más riesgo y demás. Vale, y llegamos a la última pregunta, que es de Javier Telechea, que nos pregunta qué crees que es mejor en la formación de menores, si enseñar primero el sistema individual o el sistema zonal. Individual. Y ahora, bueno, yo siempre he estudiado mucho, o más que estudiado, he tenido mucha curiosidad por cómo trabajan en otro tipo de países, Holanda, Alemania y demás, y me consta que en Alemania, incluso yo no sé ahora, pero hace tiempo, me acuerdo de tener una conversación con el director técnico de la federación hace ya unos cuantos años, y que en las selecciones inferiores prohibían las defensas zonales. ¿Vale? Un poco para todo el trabajo de técnica individual de esos jugadores. O sea, ahora hay muchas teorías y ahora voy a lanzar aquí una cosa que seguro que alguno se va a echar las manos a la cabeza, pero siempre decimos, no, el éxito del hockey alemán es el hockey indoor, porque las conductas y cómo defienden y demás. Bueno, es que defienden igual en este sentido. En la formación, es uno de los países que más forma en las defensas individuales, en el trabajo del duelo individual. Por supuesto, el indoor es un factor también, pero no vale eso porque hay indoor sí y ya está, y el resto no. No. O sea, porque ellos se forman desde el punto de vista individual desde edades tempranas. Y ya te digo, o sea, no sé actualmente, no sé actualmente. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, la selección nacional sí hace comportamientos zonales actualmente, ¿no? Antes no, pero ahora trabaja comportamientos zonales. Pero en formación, no sé 100% a día de hoy si es verdad o no, pero antes sí, eran todos cuestiones individuales. Y estoy completamente de acuerdo. O sea, al final el hockey está evolucionando de tal manera y la velocidad de juego es tan alta que al final no deja de ver un partido de hockey, no deja de ser un compendio y de duelos individuales continuos, ¿vale? Y el ejemplo está en el partido el partido que analizamos el otro día, del Mundial, ¿no? 2 equipos en zona, y os recuerdo que habíamos analizado un montón de duelos y yo había trabajado en el análisis de vídeo casi 75, 80 duelos individuales por partido, por equipo. Con lo cual hay que formar al jugador en el duelo individual, porque si no, esos duelos acaban siendo pérdidas y el juego ofensivo pues gana en todos los niveles al juego defensivo. Y estamos viendo que no es así. Bueno, ha llegado otra pregunta mientras estabas hablando, Carlos. Entonces, sí, no pasa nada. Si cambias tu presión de forma determinada dentro de un mismo cuarto y en base a qué aspecto lo cambias. Y bueno, un montón de factores. Que si lo cambio, pues hay partidos en los que no lo cambias y hay partidos que sí.
Hay partidos que lo cambias en función de los cuartos. Evidentemente, pues hay factores, pues, desde el resultado. Como hemos dicho, cómo esté el equipo, cómo esté ejecutando el equipo pues todo el juego, ¿no? Incluso, aunque esté defendiendo bien, pero esté atacando mal, te puedes plantear incluso pues ser más conservador y decir, bueno, pues la presión está saliendo bien, pero es que estamos haciendo estamos teniendo tantas pérdidas y estamos generando tanto juego para el rival que vamos a dejar de presionar tan arriba y protegernos un poco más nuestro medio campo. Bueno, al final son decisiones como digo, son decisiones de staff, ¿no? Al final tú tienes un modelo y tienes que tener la capacidad de evolucionar con ese modelo, no solo en el tiempo, sino en el partido. Y esa es la gran virtud de un equipo, que pueda cambiar en un minuto de una situación a otra y que no genere ningún tipo de problemas en la comprensión del juego a los jugadores. Eso es muy, 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 muy complicado. Necesitas de un tiempo largo para conseguir ese nivel de comprensión y de implicación del juego y de entendimiento del juego del equipo. Y también es una virtud del staff, ¿no? Conseguir esa cuestión, pero está claro que sí. Claro. Bueno, pues creo que está todo ya por hoy, Carlos. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, ¿no?, con todos nosotros. Agradeceros también a todos los que habéis estado participando, haciendo preguntas en el curso y, bueno, intentaremos volver a hacerlo otra semana. Muchas gracias a todos. Carlos, no sé si tú quieres decir algo antes de irnos. Bueno, nada, despedirme como el otro día, pues nada, lo primero, daros las gracias por vuestra paciencia, porque al final tenemos un tiempo horario y veis que nos estamos pasando. Sé que no es sencillo estar aguantando un monólogo de una persona y que no haya interacción, y eso es difícil. Y bueno, nada más, mandaros a todos un saludo, que estéis bien, cuidaros mucho, cuidar a vuestras familias, que esto termine cuanto antes, que seguro que todos tenemos ganas de ya entrenar y demás, y bueno, nada más. Y evidentemente vamos a ver si ahora analizaremos la posibilidad de tener otra ponencia la semana que viene, y si es así, pues os avisaremos. Y por supuesto aprovecho otra vez, Javi, para darte las gracias a ti por todo el trabajo que estás haciendo, que sé que esto es súper complejo de organizar y bueno, y está saliendo, creo que bastante bien. Y por supuesto a la federación, de nuevo, por estas cuestiones que está teniendo no solo con el hockey valenciano, sino con todo el hockey ya no nacional, sino internacional, porque esto está abierto a todo el mundo, ¿vale? Pues nada, gracias a todos y para lo que necesitéis. Mucha suerte.